El monasterio orbital Nuestra Aurora flotaba en silencio alrededor de Esra 9, una roca carbonizada y sin atmósfera que giraba como un relicario alrededor del frío corazón de su estrella moribunda. Desde la distancia parecía imposible, una corona de arcos de acero, vitrinas de luz ámbar y torres como dedos doblados formando una oración perpetua hacia el vacío. Se decía que era la prisión más segura de la galaxia, no por muros de adamantino ni por campos de contención impenetrables, sino porque en sus entrañas se guardaba aquello que los conquistadores no podían soportar. La fe humana convertida en arma, calibrada por antiguos monjes científicos que entendieron que la devoción organizada puede ser más inviolable que cualquier blindaje. La primera imagen fue de una nave de carga funeraria que pasaba a lo lejos, un punto de luz que recorría la órbita como un insecto. La cámara mental del cosmos captó el brillo de la cúpula de la capilla, donde un halo tibio competía con la palidez de la cúpula de mantenimiento. No había voces, solo el rumor mecánico de filtros y persistentes servomecanismos manteniendo la atmósfera de lo que había sido antiguo santuario y ahora con tensión máxima. En el atrio, una vitrina preservaba una holocruz, un crucifijo que no era solo símbolo sino servidor, un relicario de resonancia que contenía algoritmos de concordancia, código que respondía a la fe con energía. Era a la vez santo y circuito, y los guardias lo protegían como quien guarda un corazón. La cámara se desplazó al interior de una celda, pequeña, minimal, con los suelos marcados por cadenas que no se usaban ya. En el rincón, sujeto con cinta, un trozo de papel amarillento sostenía un dibujo infantil, trazos torpes de un planeta, una nave y dos figuras tomadas de la mano. Era el recuerdo de una madre prisionera que había dibujado esperanza en la cárcel del universo. Cerca del dibujo, encima de una mesa metálica, un casco partido en dos, la visera rota, el vidrio como una mueca, hablaba de una caída, de un sacerdote combatiente que había intentado proteger algo con su propia frente. Esos objetos eran memoria y detonador, la holocruz, el dibujo, la visera rota, simbologías que, puestas juntas, podían encender la máquina que guardaba la última opción del monasterio, la liturgia del núcleo. No muy lejos, más allá de las cámaras de seguridad y las trampas de gravedad, una presencia alienígena la observaba. No era una criatura de cadáver y sangre, era una jurisprudencia viviente de otra galaxia, los Taalek, seres de exoestructura cristalina y patrones lumínicos que caminaban con la serenidad de los jueces. Habían llegado contratados, con un lenguaje de órdenes y protocolos, y el monasterio había acabado por convertirse en su bóveda. Los Taalek llamaban a lo que allí se guardaba el reposo, y su custodia era absoluta. Pero donde ellos veían equilibrio, los humanos todavía veían casa, santuario y promesa. La tensión era un pulso que cruzaba metal y hueso. La vista se abrió hacia la bahía de Vigilias, donde pequeñas embarcaciones de patrulla se alineaban como peces de plata. Entre los astilleros, una figura femenina caminó con paso medido, comandante Alejandra Ríos. Su capa recogida por un campo antiventisca revelaba placas de mando y una banda con el emblema del monasterio, una cruz estilizada cruzada por una constelación. Alejandra era la clase de líder que podía leer una tabla de probabilidad como si fuera una plegaria, sus ojos, hundidos por el desvelo, lucían una calma calculada. Detrás de ella, un grupo selecto, ingenieros, veteranos, dos monjes y un joven táctico llamado Mateo Valdés, se preparaba para una tarea que aún no había sido revelada en palabras. Proteger aquello que el universo no quería que siguiera vivo. La cámara se elevó y la estación entera se vio en su totalidad por un instante, un anillo de luz contra la negrura, injertado en una geografía de silencio. Alrededor, la flota Taalek orbitaba con la mansedumbre de depredadores seguros, sus barcos no necesitaban portar armas porque su estrategia era más sutil, codificar nueva fe. Reconvertir memorias en archivos y someter voluntades a leyes. De vez en cuando, una transmisión certera atravesaba la bóveda de radio del monasterio, declaraciones de cumplimiento, órdenes herméticas. Pero en los centros de reclusión, en esos espacios donde la fe humana se sostenía con lágrimas y latas de aceite, se gestaba una decisión que no cabía en ninguna regla intergaláctica.
La narrativa arrancó con el brillo de un sensor, un pulso subsónico que provenía de la cara oculta de esa 9. Fue un eco, un latido en la corteza del mundo. Alejandra lo sintió como se siente una oración que se vuelve respuesta. No era un ataque, era un flujo extraño que buscaba algo, el reposo. Los Taalek no estaban ahí por castigo, estaban ahí para estudiar, para cooptar lo que el monasterio poseía. Y el monasterio, en sus criptas, guardaba el último recurso, no una arma común, sino una promesa de sacrificio. La cámara cerró sobre la Holocruz, y su luz vibró con una nota que nadie en ese momento supo interpretar, era una invitación a elegir entre supervivencia y redención. La lista de nombres en la sala de mando pertenecía a decisiones pequeñas que sumaban una guerra, ingenieros de núcleo, custodios de reliquias, 2 monjes expertos en liturgia electromecánica, y el equipo de seguridad que había sobrevivido a 3 asedios internos. Fue Mateo quien desplegó la tabla, diagramas, probabilidades, rutas de fuga, puntos de fallo. Tenía la mirada de quien ha hackeado una epopeya. Para él la fe era una variable que se podía cuantificar. No porque la creyera menos, sino porque la respetaba lo suficiente como para medir su capacidad de alterar sistemas. Alejandra escuchó en silencio, su rostro un mapa de pastillas de luz y sombras. Los Taalek, en su arquitectura cristalina, habían introducido un protocolo de contención que los humanos llamaban la red de razones, una malla semiótica que traducía repeticiones de memoria en cadenas lógicas. Y luego reescribía las memorias para adaptarlas. En otras palabras, si un prisionero recordaba el olor de la tierra, la red podía suavizar ese recuerdo hasta convertirlo en un archivo inofensivo. La liturgia del monasterio había aprendido a convertir esa agresión en resistencia, los monjes habían creado una interfaz entre la holografía espiritual y la física del núcleo llamado sacramentum. El sacramentum no era una ilusión, era un mecanismo que transformaba la coherencia emocional colectiva en energía dirigida. Si lo calibraban, podrían crear un pulso que desactivara la red de razones. Pero calibrarlo requería algo que la ciencia no podía ofrecer. Convicción en su forma más pura. Un plano reveló la cámara donde residía el sacramentum, una sala circular, pilares de cuarzo, un altar con circuitos como vitrales, y la Holocruz suspendida en un campo de resonancia. Allí también estaban las cámaras de los prisioneros, pero no como una simple celda, eran cápsulas de memoria que el sacramentum podía sincronizar y amplificar. El problema era el coste. Para sincronizar un núcleo de ese tipo con la magnitud de la fe necesaria, se requeriría una desestabilización planetaria controlada, una transferencia masiva de momento angular que no dejaría al monasterio intacto. Detrás del término técnico, la frase era más terrible, sacrificio planetario. En el mapa de Mateo, la ecuación estaba clara, el pulso liberado por el sacramentum, si se amplificaba con la masa gravitacional de esa 9. Crearía una onda de campo que borraría las estructuras semisimbióticas de los Taalek en la órbita cercana. No sería un arma selectiva, sería una anulación de su capacidad de reescribir memorias. Pero el precio era la integridad del monasterio y la vida de la colonia humana que allí vivía. Los ojos de Alejandra buscaban el rostro del joven veterano al lado de ella, Hernán, un custodio que había pasado media vida en la capilla, y en su expresión había algo que nadie podría convertir en lógica, la aceptación. Las reuniones no tuvieron fervor verbal, tuvieron cálculos morales. Los monjes recitaron fórmulas que mezclaban oraciones y códigos, los ingenieros ajustaron válvulas que olían a aceite y oración, y Mateo propuso una maniobra táctica, no detonar, no golpear, sino usar la precisión de la liturgia para alterar la geometría de la órbita. Si se podía modular la energía del sacramentum con la inercia del planeta, el pulso podría dilatar su efecto. Concentrándose primero sobre la red de razones y luego disolviéndose con la masa en vez de expulsarla hacia el vacío. Es la diferencia entre destruir y purgar. Era una hipótesis peligrosa, pero los números sonaban prometedores. Mientras tanto, los Taalek intensificaron sus patrullas.
Su líder, un custodia de voz en cascada llamado Tarsul, no necesitó amenazas, su método era la transformación administrativa, cambiar condiciones, replantear normas, redefinir la noción misma de reclusión. Había comenzado a introducir modificaciones en la arquitectura del monasterio con la sutileza de un tallador de madera que redibuja la cara de un altar. Alejandra comprendió que, si no actuaban, la red terminaría por convertir a los humanos en archivistas pulcros de sus propias vidas, sin dolor, sin rebelión, sin fe. La pacificación absoluta sería la rendición definitiva. La preparación tomó semanas medidas en respiraciones y probabilidades. La flota humana alrededor de esa 9 era apenas una sombra comparada con las líneas cristalinas de los Taalek, pero en el monasterio la gente sabía improvisar. Usaron los corredores de servicio, canales de mantenimiento y la vieja ingeniería monástica para crear rutas secretas hacia el núcleo. Se retiraron reservas de combustible y concentraron condensadores súbitos en los cátodos del Sacramentum. Los monjes tallaron nuevas oraciones que funcionaban como señales codificadas, frases sin significado religioso para los Taalek pero que, en la vibración colectiva, completaban un patrón. El dibujo infantil se colocó en la base del altar por su valor simbólico, la inocencia sostenía la estructura de la convicción. Mateo diseñó el plan de entrada, una pequeña fuerza de choque, liderada por él y por una monja ingeniera llamada Sor Lucía, entraría al núcleo. Sincronizaría la liturgia y activaría una llave física colocada en la cámara del Sacramentum. Alejandra, aunque comandante, sabía que su papel sería el más visible, mantener la atención de los Taalek en la superficie, negociar, mentir con calma. Había un gesto final, una rueda con una inscripción que solo los ancianos entendían, el memento. Girarla significaría aceptar la transferencia total, no había marcha atrás. En la noche anterior a la ejecución, la capilla quedó desierta. Alejandra se acercó al relicario y acarició la holocruz, la luz le dibujó la palma de la mano en ámbar. Dentro de su uniforme guardaba la visera rota del casco del sacerdote caído y el dibujo de la madre. No habló. No hubo promesas. Lo que hubo fue una plegaria contenida, no dirigida a cielos lejanos sino a la fuerza humana que todavía podía elegir. Esa plegaria fue la reserva emocional que Mateo necesitaría más tarde para calibrar el algoritmo del Sacramentum, la certeza de que, incluso en la matemática, hay un componente que solo la fe puede activar. El reloj orbital marcó la hora. Las luces de la flota alienígena parpadearon como un coro distante. Alejandra firmó el mandato. No era una orden militar convencional, era una concesión, si perdemos la estación, que el reposo no se vuelva herramienta de silencio. El mensaje fue breve, claro, y sin retórica. En la estación, la gente ensayó. Y en las cámaras, los prisioneros apretaron los dedos alrededor de falsas cuentas que no eran cuentas sino memorias escondidas. El plan no era heroico, era preciso. La calma era una maniobra más. La maniobra comenzó con una distracción elegante. Alejandra se presentó en la sala de audiencias, una plataforma de cristal y resonadores, y negoció con Tarsul. Su voz era grave, su táctica mesurada. Él habló de equilibrio, de utilidad, de cooperación, ella ofreció datos de mantenimiento y rutas de comercio que atrajeron la mirada fría de los Taalek. Mientras tanto, en la espalda del monasterio, Mateo y su equipo se deslizaron por canales de servicio como sombras que conocen el idioma del metal. Sor Lucía cargaba un módulo de sincronización que parecía un relicario de titanio, y su rostro, una mujer de mandíbula firme, era la encarnación del cálculo con un matiz de fe. Las cámaras de contención eran más complejas de lo previsto. En el tránsito, el equipo encontró resabios de conversiones, prisioneros que habían perdido la capacidad de llorar, monjes que habían entregado listas de rezos que ya no les emocionaban. Un joven, cuya memoria contenía el nombre de su hija, miró a Mateo con ojos que parecían vidrio. Mateo le sostuvo la mirada con la paciencia de quien sabe que una ecuación se resuelve con un gesto humano. Le dio el dibujo infantil que ocultaban, el rostro del joven se dobló en algo parecido a una sonrisa y,
Por un segundo, el algoritmo del Sacramentum ganó una variable imprevista, la resiliencia. Al avanzar hacia el corazón, las paredes del monasterio empezaron a emitir frecuencias que intentaban traducir la presencia humana en códigos neutros. Era una guerra de lenguajes. Sor Lucía conectó su módulo a puntos de anclaje ancestral, sincronizando no solo circuitos sino cantos antiguos codificados en patrones eléctricos. En una escena cargada de luz ámbar y bruma, la holocruz suspendida comenzó a vibrar con tonos que nadie había oído desde los días de la fundación. Las cámaras de la planta se llenaron de una substancia viscoluminosa, como si la fe misma tuviera consistencia. Afuera, los Taalec no eran estáticos. Su flota se articuló en posiciones que parecían templos de cristal, desplegando redes subsimbólicas para interceptar cualquier descarga intensa. Tar-Sul detectó anomalías, envió una nave custodial para revisar la sala del Sacramentum. Alejandra, previsora, activó una serie de hologramas microsaturados que proyectaban la falsa impresión de transferencia de recursos a las naves de suministro humanas. Fue un señuelo, economía y logística como cortina de humo. La nave custodial, distraída por la utilidad aparente, ralentizó su inspección. El tiempo, de nuevo, pertenecía a los humanos. Pero ocurrió lo inesperado. Uno de los prisioneros, un anciano que había sido monje antes de convertirse en objeto de estudio por los Taalec, sostuvo una pequeña caja donde guardaba una partitura hecha en la superficie de un metal. Era una melodía antigua, una oración en forma de secuencia que resonaba con el núcleo. Al escucharla, Sor Lucía susurró en voz baja la contrapartida técnica que faltaba en su sincronización. La combinación fue in extremis, la liturgia y la ingeniería, la plegaria y el pulso. El Sacramentum respondió. Empezó a recolectar coherencia emocional como quien recolecta luz. El problema fue que la red de razones contrarrestó con una onda de inversión. La sala tembló, y las luces se volvieron contrarias. Por un instante, parecía que la red transformaría la devoción en apatía, era la muerte suave que los Taalec preferían. Mateo, con la calma de quien interpreta una partitura, hizo un ajuste, usó la visera rota del casco del sacerdote para interponer una reflexión física. Un espejo improvisado que desvió un rayo de resonancia hacia la cámara de calor. Esa gamberrada técnica, un gesto que combinó la memoria del sacrificio y la astucia mecánica, dio margen para que la sincronía se estabilizara. La fase crítica fue la inserción de la llave física, un anillo con inscripciones monásticas que debía girarse en la rueda del memento. Cuando Sor Lucía colocó el anillo, la red desplegó contraataques, visiones de alternativas, tentaciones de abandono, imágenes de un futuro sin dolor. Algunos prisioneros flaquearon, otros parecieron recuperar algo como comprensión. El monasterio vibró con la presión de dos doctrinas opuestas, la del control y la de la libertad. En ese instante, la decisión dejó de ser técnica y se volvió moral. En la superficie, Tar-Sul intervino con una maniobra de diplomacia fría. Ordenó que se aislara la sala del Sacramentum, herméticamente, y exigió la entrega de claves. Alejandra respondió como una titiritera serena, entregó la pieza menor que pedían, pero retuvo la llave principal. Fue un acto de equilibrio, una mentira con la calma de quien sabe que la verdad está por encima de la negociación. La mirada de Tar-Sul se endureció hacia algo semejante al brillo de la desesperación. En la anatomía Taalec eso podía leerse como una desviación normativa. Lanzó un interdictum, una red cristalina local que comenzó a transformar los pasillos en espejos de conformidad. Aún así, la sincronización fue completada. La holocruz alcanzó un pulso que se correspondía con una frecuencia de masa orbital, la combinación del campo emocional colectivo con la inercia del planeta. Mateo, con manos que no temblaban, introdujo la secuencia final en la consola y, con Sor Lucía sujetando la rueda del memento, giró. Fue un giro lento, como el de quien concede lo irreversible. En ese momento, el monasterio entero exhaló una nota que no existía en la escala humana, fue la mezcla de coros, circuitos y memoria que, por primera vez en siglos, convirtió la fe en una fuerza física.
La red respondió con escalofríos. Los Taalek desplegaron toda su autoridad para contener la perturbación, pero la coherencia resultante ya había adquirido masa. La onda del Sacramentum no se proyectó como explosión, sino como un tejido que buscó la estructura donde la red se alimentaba, las redes de interacción que los Taalek habían tejido en sus buques. La idea era simple y brutal: si podías borrar la lógica que ordenaba la opresión, podías liberar las memorias. Pero para que esa liberación tuviera el volumen suficiente, se necesitaría que el pulso creciera con la masa de esa 9, y eso implicaba la transferencia de energía que pondría en peligro la integridad orbital. Mientras la transferencia comenzaba, un corredor de energía se abrió hacia la órbita. Los sensores detectaron una distorsión en los puntos de anclaje gravitacional. Mateo calculó que la maniobra, tal como la habían planteado, exigiría que el monasterio cediera su propia inercia angular. Fue entonces cuando Alejandra tomó una decisión que transformó un plan en una promesa: ella haría visible la intencionalidad humana. Ordenó a la flota que desvió su propio posicionamiento para maximizar la inercia. No era una retirada, era un acoplamiento. Ella sabía que si el monasterio se convertía en el catalizador directo con esa 9, la onda se amplificaría con una precisión suficiente para disolver la red, pero también se llevaría por delante la estación. En el puente, las manos de Alejandra temblaron apenas, y sus ojos no dejaron de mirar la Holocruz. En una bolsa junto a su brazo llevaba el dibujo infantil, que ahora parecía un mapa de lo que estaba por perder. Mateo no discutió, su rostro, iluminado por las consolas, era de una concentración que rozaba lo sagrado. El Sacramentum recogía emociones, las concentraba, y la máquina comenzaba a respirar como un organismo. No importaba que el sacrificio fuera calculado, la humanidad del gesto no podía cuantificarse. En vez de cálculos, había rostros. La noche de la ejecución fue una sinfonía de luces y acero. En la vista general, la órbita estaba sembrada de puntas de cristal Taalek que brillaban como dientes. El monasterio, en el centro, se había vuelto un faro de luz ámbar, y desde su corazón emanaba una vibración que hacía vibrar las letras en las placas conmemorativas. Cuando Sor Lucía giró la rueda del memento por segunda vez, ya no había vuelta atrás. Las alarmas mecánicas dejaron paso a un pulso sonoro antiguo, un canto que los monjes dedicaban a los días antes de las guerras, una plegaria que no imploraba protección, sino rectitud. El Sacramentum comenzó a canalizar la masa emocional. Las cámaras de prisioneros, por primera vez, no cedieron, emanaron recuerdos con una pureza que la red no pudo neutralizar. Hicieron falta segundos, pero en esos segundos se concentró una eternidad. Las naves Taalek, detectando la transferencia hacia la masa de Ezra 9, trataron de cerrar la brecha con barreras lógicas y ondas de supresión. Tarsul ordenó una maniobra de contención total, la flota cerró sus patrones de luz, intentando enjaular el pulso. Fue entonces cuando Mateo ejecutó la jugada que cambiaría la naturaleza del enfrentamiento: reorientó los condensadores del monasterio para que, en lugar de expulsar radiación hacia el vacío, la atrajeran y la acoplaran al campo gravitacional del planeta. La escena fue de belleza terrible: cables ardiendo en la penumbra, chispas que eran casi partículas de frío, y la Holocruz proyectando sobre todos una sombra de determinación. En el atrio, el anciano monje sostenía la partitura que había iniciado la sincronía. Su voz era un murmullo indecible que se volvió audible solo en la cabeza de quienes estaban en la sala. Alguna vez, la técnica de los monjes había sido un sacramento secreto. Ahora, lo que parecía superstición se mostraba como una ingeniería de la emoción. La onda se expandió, y la red empezó a romperse en la periferia. Los Taalek respondieron con violencia focalizada. Sus naves, hasta entonces magistrales, dispararon pulsos que desestabilizaron corredores de aire y dejaron a varios prisioneros inconscientes. Se abrió un combate a mano entre custodios humanos y portadores cristalinos. No eran propietarios del dolor, pero conocían los mecanismos de restricción. Bartol, un veterano de guerra convertido en guardián, se enfrentó a una figura Taalek en una pasarela, acero contra cristal,
sangre contra luz. Fue un duelo que no buscó la victoria personal, fue una convergencia de azares que permitió a Mateo completar la reorientación. Entonces sucedió lo inevitable. La energía acumulada alcanzó el umbral y comenzó a solicitar masa para su disolución. El pulso, ahora en resonancia con esa 9, necesitó absorber inercia. La bóveda del monasterio sintió la tensión, los generadores chirriaban, las cadenas de anclaje crujían y las alarmas se transformaron en una sinfonía cataclísmica. Fue la hora de la parte más humana del plan, la aceptación activa. Alejandra, en la cubierta de mando, tomó el casco con la visera rota y colocó el dibujo infantil dentro. Fue un gesto simbólico y logístico a la vez, la memoria que alimentaba al sacramentum, el amor que convertía algoritmo en gracia. Con un comando final, Sor Lucía descargó la última fase. La transferencia de energía hacia la órbita fue tan precisa que, por un instante, la galaxia entera pareció contener la respiración. Los Taalek intentaron crear anclas de cristal para prevenir el crecimiento del pulso, pero la onda burló las defensas al confrontar la coherencia, donde antes había una red de razones ahora había un río de recuerdos. Las estructuras simbióticas en los buques Taalek empezaron a perder su capacidad de traducir memorias, perdieron traducción, y sin traducción quedaron vulnerables a la propia discontinuidad que los formaba. Y entonces el sacrificio, la manipulación orbital no fue una simple detonación, fue una transferencia completa del momento angular. La estación orbital Nuestra Aurora comenzó a ceder su trayectoria, abriéndose un sendero de caída hacia esa 9. Era una trayectoria calibrada, el monasterio no explotaría en la órbita, sino que se acoplaría al planeta en una inmersión controlada, arrastrando consigo parte de la red. Para la flota Taalek, esto fue sorpresa y derrota, porque la onda, al hacer contacto con la masa del planeta y con la estructura del monasterio, ganó la densidad suficiente para colapsar los patrones que sostenían la restricción. La escena final del combate fue de un heroísmo modesto y frío. No hubo gritos de gloria, hubo manos sujetas unas a otras y rostros que afirmaban. Mateo, con la sangre en la mirada, sostuvo la consola principal mientras Sor Lucía sellaba el proceso. Alejandra salió a la cubierta externa por última vez, el vacío la abrazó con una frialdad dolorosa, pero su figura se recortó contra la vasta esfera de esa 9, ahora coloreada por débiles auroras de energía. Dejó caer la visera rota, brilló un instante en su caída como una lágrima metálica. El dibujo infantil fue arrojado al flujo del sacramentum, su trazo, tan sencillo, fue leído por millones de algoritmos y se convirtió en bit de resistencia. Cuando la estación tocó la atmósfera irregular de esa 9, no hubo explosión pirotécnica cinematográfica, sino una fusión de campos y memorias que hizo que la tecnología Taalek colapsara en una sinfonía de desconexión. Las naves cristalinas, privadas de su capacidad de reescribir, quedaron flotando como instrumentos rotos. El reposo se disolvió en la masa, y los archivos que contenían identidades y recuerdos se liberaron como luz. Algunos prisioneros recobraron fragmentos de infancia en un instante purificador, otros cayeron en un sueño del que despertarían años después. El precio estaba pagado, el monasterio fue consumido, pero el reposo se rompió. En el espacio, la flota Taalek perdió su instrumento principal. Tarsul, contemplando lo que veía como un fracaso lógico, experimentó la desconcertante sensación de vacío. La especie que se alimentaba de estructuras se encontró con la nada. Para los Taalek, la derrota no fue física tanto como epistemológica, su manera de ordenar el universo quedó en duda. En la última imagen antes de que el brillo consumiera la vista, se vio a Alejandra de pie, una figura contra el incendio ámbar, con una calma que había roto la física del cálculo. Sacó la mano al espacio, algo parecido a un gesto de bendición, y la onda la tomó. Cuando el humo se disipó, lo que quedó no fue un campo de ruinas heroicas, sino un espacio de silencios que hablaban más alto que los tambores de guerra. Esa 9 había cambiado. Donde antes había una roca fría y custodia, ahora había una masa de restos entrelazados con recuerdos liberados. Las naves Taalek, privadas de su red,
flotaban inmóviles, con luces que parpadeaban como ojos que no reconocen su propio reflejo. Las informaciones microencriptadas que habían mantenido la opresión quedaron fragmentadas y en su lugar surgieron pequeños bolsillos de libertad, prisioneros que recuperaban la capacidad de recordar lo olvidado. Sobrevivientes que encontraron entre las cenizas su propio nombre. Alrededor de la órbita quedaron escombros, paneles, restos de capillas, fragmentos de la piel del monasterio, pero en esos fragmentos nació algo inesperado. Las piezas del santuario, dispersas por el espacio, se convirtieron en relicarios de memoria flotante, monjes y civiles improvisaron plataformas para alojarlas, creando microcomunidades que recogían lo que fue y lo que debía ser. Lentamente, las radios recuperaron ondas humanas, sonidos de consuelo, llanto, risas ahogadas y nombres cantados. La galaxia escuchó, y con la escucha vino la reacción. La población humana que sobrevivió al impacto halló refugio en cápsulas de evacuación que habían sido lanzadas en último minuto. Pequeños enclaves surgieron en órbitas bajas y en el terreno áspero del planeta. Entre los sobrevivientes había líderes inesperados, prisioneros convertidos en maestros de memoria, ingenieros que aprendieron a traducir plegarias en protocolos de reconstrucción, jóvenes que sostuvieron en una mano la holocruz fracturada y en la otra el dibujo infantil ya carbonizado. Los símbolos que quedaron, la holocruz, la visera rota y el dibujo, se transformaron en emblemas de lo que había ocurrido, no una victoria por conquista, sino una revuelta por recuerdo. Si la deportación del monasterio había sido un sacrificio calculado, la reconstrucción fue una tarea de fe humilde. Los supervivientes no buscaron erigir una nueva fortaleza, buscaron crear un espacio para la memoria. Edificaron capillas en cuevas de roca. Acondicionaron bóvedas donde los archivos humanos se pudieran proteger de ladrones de significado y desarrollaron una red de transmisión que privilegiaba el testimonio personal sobre la eficiencia algorítmica. Sor Lucía y Mateo, entre otros, lideraron la conversión de restos tecnológicos en dispositivos de archivo afectivo, herramientas que preservaban recuerdos en formas que no podían ser traducidas por analistas externos. No fue la ciencia la que salvó lo que vino, sino la alianza entre cálculo y canto. Los Taalec, por su parte, enfrentaron una crisis de identidad. Sin su red, su estructura social quedó desmantelada, tuvieron que aprender a negociar sin la comodidad de la traducción categórica. Algunos, como Tarzul, se retiraron a refugios cristalinos en los que reflexionaron sobre la ironía de una lógica vencida por lo inefable. Otros, más jóvenes, se acercaron a los humanos con la vulnerabilidad de quien ha perdido su mapa. Hubo episodios de violencia, hubo episodios de diálogo. En los años posteriores, se instauraron foros en los que las dos especies intentaron entender lo que la otra consideraba esencial. Fue lento y tenso, pero el espacio para la comunicación había sido creado por la destrucción y la fe que la originó. Con el paso de los siglos, emergieron nuevas figuras de leyenda. Alejandra Ríos se convirtió en mito con rostro humano, comandante, sacrificadora, mujer que había preferido la memoria a la supervivencia individual. Mateo y Sor Lucía, que habían sobrevivido a los fragmentos, se volvieron maestros de la técnica liturgia, enseñaron cómo convertir la emoción en protección en vez de arma. El anciano monje que había sostenido la partitura desapareció en la primera ola, y su figura se conservó en historias como el que habló para abrir la puerta. Las historias se transmitieron sin pompa, con la urgencia de quien sabe que recordar es un deber. Se estableció una tradición nueva. Cada año, en la órbita de Esra 9, las comunidades humanas reunían restos del monasterio y celebraban la noche de la vigilia. No era una conmemoración fúnebre, era una reafirmación de compromiso. Los supervivientes pasaban delante de una cámara simple y contaban un recuerdo, el sonido de la risa de la madre, la primera nave que vieron, el dibujo que salvó una memoria. Esos relatos se convertían en reliquias digitales distribuidas en nodos que no podían ser reescritos por agentes externos, y así, la práctica tomó la forma de escudo. En el balance galáctico, la acción del monasterio tuvo consecuencias profundas.
Las técnicas de control de los Taalek se vieron desacreditadas, otras especies que habían adoptado métodos similares tuvieron que replantear su política. Instituciones que antes confiaban en la neutralidad administrativa buscaron recomponer sus códigos morales. En planetas donde la fe había sido prohibida por conveniencia tecnológica, comenzaron a brotar movimientos que reclamaban memoria y ritual. La revuelta del monasterio no fue un evento local, fue una fisura en el tejido epistemológico que sostuvo las políticas de opresión en varios sistemas. Hubo pérdidas irreparables. El núcleo del monasterio no fue recuperado. Edificios y vidas desaparecieron en la caída. Los que se fueron quedaron en la red de piedad humana, canciones, nombres tallados en placas improvisadas, placas de metal que contaban gestos sencillos. Pero entre la pérdida y la reconstrucción apareció algo más duradero, una filosofía de resistencia basada en la certeza de que la memoria compartida es invulnerable a la tecnocracia cuando se la protege con ritual. Las nuevas comunidades evitaron construir instituciones que pudieran centralizar la memoria, optaron por redes distribuidas, por relatos que se recombinaban en la voz de la gente. Con los años, la Holocruz resurgió como artefacto reconstruido, no como arma, sino como recordatorio. La visera rota fue preservada en un cofre en el que se guardaban fragmentos de historia y se leyó cada generación. El dibujo infantil fue copiado y enviado a colonias lejanas como símbolo de la elección humana. Y aunque nadie intentó reconstruir la fortaleza celeste tal y como fue, se levantaron pequeños observatorios, centros de memoria y capillas que dejaron de ser exclusivas para creyentes. Fueron lugares públicos donde se narraban historias de resistencia y donde se enseñaba a medir la importancia de un recuerdo. Se produjo, lentamente, un cambio en la percepción de la galaxia. Lo que antes era visto como un problema de seguridad, la necesidad de una prisión absoluta, pasó a ser una pregunta ética: ¿quién tiene derecho a decidir qué memorias son seguras? Los Taalek, empujados por su propia fragilidad reciente, participaron en debates que no tenían respuesta definitiva. En algunos sistemas se propusieron normativas para evitar la instrumentalización de recuerdos, en otros, la experiencia se volvió historia oral compartida. Para muchas especies, la lección fue clara: cuando la lógica desafía la dignidad, la fe humana puede ser más que luz interior, puede ser fuerza colectiva. Décadas después, en una luna cercana, un maestro pequeño contó la historia de la noche en que una estación se convirtió en lámpara. Sus ojos brillaron con el mismo tono cálido de una Holocruz reconstruida, y su audiencia, niños de diferentes especies, escuchó con atención. Les mostró la visera rota, que ahora era reluciente por la pátina del tiempo, y les enseñó a trazar el dibujo que había salvado el monasterio. No hubo dramatismo. Solo la simple transmisión de una verdad, que aun cuando la estructura cae, el hilo de la memoria puede sostener a un pueblo. Con el paso del tiempo, las dos frases que cerraban cada encuentro resonaron en la voz de los ancianos y de quienes recién aprendían a contar, y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.